De joven, Isa tenía una imagen de artista, melena rubia, rostro impecable que semejaba a la actriz Doris Wells. Fue una periodista entregada a su oficio, leía mucho, era culta y siempre actualizada. Si tenía que ser irreverente, lo era, pero sin la tacha del irrespeto y la ordinariez. Tuvo oportunidad de entrevistar una variedad importante de personajes históricos que marcaron época, no solo en Cuba y Venezuela. Y su figura se consolidó sin duda alguna como una de las referencias más importantes del mundo televisivo. Pero también lo fue en la radio, y también en la radio Isa cumplió una labor muy importante como entrevistadora, como periodista de mucha garra, periodista además que ponía acento en la denuncia, con mucha valentía. Y en general yo creo pues que Isa es uno de esos valores que son fundamentales a la hora de analizar y de ver la comunicación social en Venezuela en los últimos años. Su relación con la radio fue siempre muy estrecha, amaba profundamente la radio y creo que la gente la recuerda mucho por esa voz carrasposita, áspera y divina que tenía. Una de las etapas que más, donde tuvo mayor recompensa además fue ese programa que hacía en la noche, donde la gente la llamaba y le pedían favores: se me perdió el perro, ayúdame a conseguirlo, necesito una medicina urgente. Ese contacto directo, o sea, realmente, y yo creo que eso un poco le pasa a la gente que ha hecho televisión y que ha hecho radio, como los artistas que hacen cine o hacen teatro, que dicen que la radio es más cercana, tiene la sensación de la experiencia directa de la comunicación pues, con el oyente. Y esa experiencia en su vida fue muy linda, pues ese programa nocturno que tenía, que lo disfrutó mucho, yo sé que lo disfrutó mucho. Y era un programa justamente que buscaba llegarle a las personas que no tenían programación radial a partir de la medianoche. O sea, había gente, taxistas, enfermeras en hospitales, gente que trabajaba, porque uno cree que cuando uno se acuesta a dormir a las 10, 11 de la noche, a la hora que sea, el mundo se acaba, y resulta que no, que hay gente que está trabajando, que está luchando por mejorar su calidad de vida y por traer el sustento a sus hogares, ¿no? Y mi tía en algún momento dijo: yo tengo que crear un formato de radio para esa gente que todavía está trabajando, luchando por Venezuela y que no tienen a quién escuchar, no tienen qué programación, a dónde ir en la radio. Y ella hizo ese programa de 12 de la noche a 3 de la mañana. En la radio esa noche se hacía la compañera de la gente y establecía un diálogo como que si fuera de uno a uno y no entre uno y miles. Tenía eso, Isa logró identificarse con la gente más humilde, con la gente del pueblo. Esa noche eran los taxistas los que hablaban con ella por cantidad, pero eso era parte de su entusiasmo por el país, por querer un mejor país, por enseñar. Sobre todo en los últimos años, no conocía a mi tía Isa por su cara, sino por su voz. Mucha gente, por ejemplo, yo iba con mi tía al automercado y ella podía estar caminando y de repente las nuevas generaciones no la reconocían visualmente, pero ella inmediatamente, apenas hablaba, la gente volteaba y decía: wow, yo la conozco, ella es, y mucha gente decía: esa es Isa Dobles, la del programa de la medianoche, por ejemplo. Destacó igualmente en el periodismo impreso, siendo columnista del vespertino El Mundo por 30 años. Fue la primera mujer periodista que incursionó en deportes, lo cual proclaman y reconocen sus más nobles colegas como la experta Mari Montes. Isa fue la primera mujer que habló con propiedad de béisbol y cosechó grandes amigos entre los peloteros. También se aventuró en teatro y como escritora tuvo en su haber 2 libros: Apuntes que apuntan, publicado en 1993, y el más reciente y muy polémico, Personalmente Fidel, que data del 2007. Leí sus libros. Ella, una gran escritora, increíble escritora. Yo que amo la palabra escrita, me encanta escribir. Creo que mi tía es una persona que tuvo el don de la palabra. Sabía escribir, sabía cómo llegarle a la gente a través de la palabra escrita. Isa Dobles para el mundo del periodismo fue alguien grande, muy, muy grande. Para el periodismo en Venezuela, en América Latina, para nuevas generaciones, la cantidad de gente que ella preparó, por un lado que ella preparó, que impulsó, que le abrió las puertas,
que motivó para que se dedicaran a esta hermosa carrera del periodismo. Mi tía Isa Doble es un ser gigantesco para el periodismo en Venezuela. Isa lograba identificar al invitado con ella y establecer un diálogo como que si fuera entre ellos dos y que nadie más lo supiera. Y yo creo que allí vino su gran éxito de ser una especie de tirabuzón a las cosas que el entrevistado no se atrevía a decir en otro momento o con otra gente. Políticamente asumía unas posturas u otras, pero siempre era sin ningún interés. Siempre era por el mejor deseo de Venezuela y además con esa sincera sensación de que hubiera justicia para todos, de que hubiera un país donde todos tuviéramos posibilidades de vivir bien y por supuesto una defensora frenética de la libertad, pues, del derecho a decir lo que se piensa y a expresarlo libremente, ¿no? La desilusión representó un giro en la vida de Isa. En una época fue una persona cercana a Fidel Castro. Todo fue a raíz de una entrevista que logró hacerle en Cuba. Luego de 7 años de intentarlo, lo tuvo al frente en La Casona, en Caracas, durante el acto de toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. El propio Castro, de vuelta en Cuba, la llamó para citarla y el encuentro se dio en un parque de La Habana. Isa le hizo saber a Castro su opinión de que era un dictador y pese a las diferencias entablaron amistad. Polémica, aderezada con discusiones entre ellos, pero la periodista quedó irremediablemente con la chapa de castrista.